tal? Buenas tardes. Ya habíamos hecho una plática muy a gusto con nuestra psicóloga aquí en CREAFAM sobre los aspectos psicoemocionales y postquirúrgicos de las histerectomías. El día de hoy va un poco en relación a histerectomías, pero lo más importante es que les quiero presentar al doctor Carlos Cortés García. Él es nuestro médico que está aquí con nosotros trabajando en CREAFAM. Él es cirujano oncólogo, ya tiene 14 años de egresado. Y que sepan, ¿qué es un cirujano oncólogo? Pues son doctores que son quirúrgicos, o sea, son cirujanos, pero se dedican específicamente a tumores malignos, aunque pueden operar benignos. Porque es un caso que me mandaron a mí de una pacientita de 70 años y que le dijeron que había tenido o que tenía un mioma y por eso la mandaron. Pero ya en el interrogatorio y en la exploración, la paciente llevaba más de 2 años con ese tumor y ella había visto un aumento de volumen impresionante del abdomen de un año para acá y ya no podía casi ni caminar y ni respirar. Es una mujer con 7 hijos y que tuvo su menopausia hace 25 años. Después de 25 años empieza con este crecimiento acelerado abdominal y con ese malestar al caminar y respirar y dolor, pero le dicen que es un mioma uterino y que por eso necesita operarse y por eso acudió conmigo. Pero la primera sospecha mía fue que en el interrogatorio ella ya tenía 25 años sin una menstruación. Hay que recordar que los tumores de útero, que son los miomas específicamente o principalmente, yo siempre lo he mencionado en los videos que tienen un influjo hormonal, o sea, están presentes en la edad reproductiva desde que empieza la mujer a tener ciclos menstruales hasta que termina, porque después ese útero o ese mioma empiezan a perder tamaño y no es normal que crezcan. Entonces de ahí eso me llamó la atención. Pero segundo, al hacer la exploración, cuando se recuesta la paciente se le ve el aumento de volumen abdominal, le hago el ultrasonido vaginal y, oh sorpresa, el útero está libre. Después les mostramos el ultrasonido vaginal, no veo nada más que el útero pequeño porque ya es una mujer de 70 años y entonces decido hacer una exploración física bimanual y es donde me doy cuenta de la tumoración grande, libre y muy molesta, y fue cuando solicitamos la interconsulta con el doctor Cortés, pero también la resonancia magnética y los marcadores tumorales. ¿Cómo lo sospecho? ¿Cómo podemos sospechar que hay un tumor de ovario? Y hay 2 datos básicamente, y son los que precisamente tuvo la paciente. Tuvo dolor abdominal y sintió que algo le creció, sintió una bola en el abdomen. Entonces es lo más frecuente como se puede presentar un tumor del ovario. Esos son datos de sospecha en una mujer de esta edad, ya posmenopáusica, que tiene un tumor que depende de uno de los 2 ovarios. Si es sólido, pues desde luego que no es normal y lo más probable es que se trate de un tumor maligno. Entonces, además de la revisión, exploración física, los estudios que se hacen de imagen, le pedimos de rutina, cuando sospechamos, laboratorios que le llamamos marcadores tumorales. El grupo de laboratorios que se solicitan dependen de la edad de la paciente. ¿A qué me refiero? Si es una mujer de más de 35 años en adelante, generalmente pedimos un solo laboratorio que le llamamos nosotros CA-125. Este nos puede orientar para identificar un tumor maligno del ovario. Al final vamos a comentar cuáles son los principales tumores malignos del ovario. Y si es menor de 35 años, además de ese laboratorio, pedimos otros 3 laboratorios, también marcadores tumorales, que se llaman gonadotropina corionicomonas fracción beta, alfa-fetoproteína y le decimos al último DHL o deshidrogenasa láctica. Con este grupo de 4 laboratorios podemos apoyar la sospecha o descartar esa sospecha de un tumor maligno. Y dependiendo del resultado, pues decidimos definitivamente por hacer una cirugía diagnóstica, que es la única forma de confirmar si se trata de un tumor benigno o un tumor maligno. Esta pacientita, ya cuando empezamos a hacer la cirugía, me interesa si lo quieres dividir como en 3 pasos. ¿Cuál sería el primer paso una vez que hacemos la cirugía? Una vez que decidimos que la paciente tiene sospecha de un tumor maligno o de un cáncer de ovario, tenemos que ir a cirugía. Y en la cirugía el primer punto es exploramos todos los sitios del abdomen para identificar si el tumor que encontramos está afectando a otros órganos. Y luego, importantísimo, identificamos el ovario que está con tumor y ese lo tenemos que retirar y entregárselo a un patólogo para que durante el transcurso de 30 minutos lo analice y nos confirme si es un tumor maligno, si es un cáncer, pues, o es un tumor benigno. Si nos confirman que es un cáncer,
Lo que tenemos que hacer a continuación como siguiente paso es, en el caso de la paciente, 70 años aproximadamente, pues tenemos que hacer una histerectomía, retirarle el útero, el otro ovario, tomar muestra de los ganglios en la pelvis y también otros tejidos que están cerca del intestino. Una vez terminado esta parte de la cirugía, pues lo que tenemos que esperar es el reporte definitivo del patólogo para tomar decisiones con respecto a qué tratamiento continuar. Es decir, en los tumores malignos del ovario, 8 de cada 10 pacientes van a necesitar de tratamientos de quimioterapia para poder controlar ese cáncer. Yo me recuerdo que después de la incisión, lo que hiciste es, previo a explorar los órganos, metiste es como una jeringa de vidrio, ¿no? Un asepto le decimos nosotros, y lavaste con agua, bueno, con solución fisiológica, el peritoneo y el líquido que estaba llorando o emanando ese tumor, recolectaste en ese asepto y lo mandaste también para análisis. Sí. Y esto también puede ir en pro o en deterioro de un pronóstico postquirúrgico, sobre todo en la supervivencia de esta paciente, ¿no? Así es, en efecto, lo que hacemos inmediatamente después de hacer la herida es hacer un lavado peritoneal con una solución salina, una cantidad de prácticamente 100 mililitros, y recuperamos ese líquido para que se analice con el patólogo. También cuando encontramos líquido que le llamamos ascitis en el abdomen, lo extraemos y también se fija en alcohol y se manda a analizar con el patólogo. ¿De qué nos sirve esto? Pues la cirugía que estamos comentando hasta ahorita, que en un principio es diagnóstica, se puede convertir en una cirugía de tratamiento terapéutica en el mismo evento, es decir, debemos identificar qué tan extendido esté ese tumor o ese cáncer de ovario, hacer una etapificación, y el líquido peritoneal que obtenemos es parte de la tipificación. Con esto sabremos qué tan avanzado está, pues, qué pronóstico va a tener y qué tratamientos necesitamos agregar para que tratemos de asegurar una curación para la paciente. Y el tumor que encontramos, que fue de 30 centímetros aproximadamente, afortunadamente no había roto la envoltura del ovario, no había roto la cápsula, y esto nos lo confirmó el patólogo. El análisis de los tejidos que enviamos, los ganglios pélvicos, el líquido que se envió a estudio, el líquido peritoneal, también salió negativo a células malignas, los ganglios negativos, el epiplón también salió sin tumores, sin implantes, de manera que confirmamos, pues, que aunque era grande el tumor, podríamos decir que en cáncer de ovario el tamaño no importa, importa más cuánta destrucción haya causado el tumor. Hay tumores muy pequeños de 3 o 5 centímetros que han roto la cápsula, han invadido al útero, al intestino, y pues depende también mucho de la agresividad del propio cáncer de ovario. ¿Qué pasaría si yo como ginecólogo le digo, sí, eres un tumor de ovario, te voy a operar, te quito el ovario, te quito el útero y asunto resuelto? Pero la realidad de las cosas es que no es así, o sea, no es nada más quito el ovario y el útero y con eso la paciente se puede ir tranquila. Eso es lo que quiero que le quede claro a la gente y tú les expliques por qué es importante hacer todos estos pasos de lavado peritoneal, revisar si hay metástasis o no, y en el mismo transoperatorio resolver sobre la omentectomía, o sea, retirar parte del epiplón, ir a ganglios inguinales para recuperar también si hay metástasis, porque es más importante tardarte 3 o 4 horas, que dura un proceso como estos, a cerrar a esa paciente con solo el tumor y el útero, y que después tengas que reintervenirla cuando ya tienes un diagnóstico definitivo. Creo que lo más importante de la cirugía que estamos platicando es que en la evaluación previa, el médico, el ginecólogo, quien esté revisando, sospeche de que puede ser un cáncer, porque si no lo sospecha, entonces sí, lo único que le van a hacer es retirar el ovario o el tumor y no van a pedir el transoperatorio, no van a sospechar o no van a decidir resolver el problema en la misma operación. Entonces, importante, si hay estudios que me hagan sospechar de un cáncer, lo mejor es que la evaluación previa a la cirugía se haga en conjunto con un oncólogo, ¿no? El oncólogo que sea amigo del ginecólogo.
o sea, a lo mejor a la gente le suena un poquito difícil, pero la supervivencia o la sobrevida a 5 años de una cirugía que ya sabes que es un cáncer y solo le quitas el tumor y tienes que hacer una segunda cirugía porque no tuviste el diagnóstico, no la metiste previamente con esas pues interrogantes o con esos estudios en el transoperatorio, a hacerlo de manera correcta con un lavado peritoneal, con una histerectomía, con una omentectomía y toma de ganglios. ¿Cuál es supervivencia a 5 años de una paciente versus la otra que no acudió con un cirujano oncólogo y decidió operarse y resolverlo a medias? Es importante que se haga en la primera cirugía, la cirugía que es diagnóstica se convierta en una cirugía tapificadora y terapéutica simultáneamente por lo siguiente. En México y Latinoamérica, desafortunadamente, el 60 o 70% de estos tumores, de este cáncer de ovario, se identifica en etapa avanzada. Si además ocupamos una segunda cirugía para resolver lo que no se hizo al principio, podemos reducir incluso hasta la mitad la sobrevida a 5 años de estos pacientes. Eso es bien importante y qué bueno que lo mencionas, porque no es lo mismo que de 100 cirugías 60 estén libres de enfermedad en 5 años, a que si no hiciste toda la etapificación, pues la paciente de 100 pacientes solo 30 van a tener la oportunidad de libres de enfermedad en 5 años. Es un cáncer epitelial de ovario, sospechábamos que pudiese estar avanzado, pero con el reporte de patología podemos concluir que es un cáncer de ovario en etapa 1. Eso significa que con la cirugía únicamente se ha resuelto por lo pronto la situación de la paciente y solo le quedará recuperarse de la cirugía e iniciar una serie de consultas de vigilancia. Ok, o sea, entiendo, para que la gente lo sepa. Si tú tienes como si fuera el limón, que es el ovario, y la cascarita es la cápsula, y ya está rota, aunque sea un tumor de 4 centímetros, puede ser que esa cápsula, esa cascarita se haya roto, libera células, y eso le llama metástasis, o sea, como que siembran ese tumorcito en el intestino o en el útero o hasta en el hígado puede haber o donde sea, ¿no? Exacto, a esas siembras le llamamos implantes del cáncer de ovario sobre los órganos del abdomen o de la pelvis. Y de eso nos hablaría de un cáncer más avanzado. Durante la operación, y al principio les comentaba que hacemos el abordaje, la herida muy grande para que con todo cuidado movilicemos el tumor del ovario, buscando no romper la cápsula, extraerlo tal cual se encuentra, es decir, de forma lo más intacta posible. Porque en cáncer de ovario, una vez que se rompe la cápsula, hablamos de una etapa que va a requerir de otros tratamientos en automático y estaríamos cambiando el pronóstico de la paciente. Entonces, no es una cuestión de al abrir algo va a pasar con el ovario, sino va a pasar si lo manipulamos en forma agresiva y no cuidamos de no romperlo. Para no asustar al público, porque no se trata de eso, es de 10 tumores, 9 van a ser benignos, dependiendo la edad de la mujer, porque si tiene 70 años y 25 años que no tenía una menstruación, pues esta paciente de 10, 9 van a ser cáncer. O sea, es decir, se invierte un poquito. Por eso ahí la importancia siempre que les menciono a la gente de saber es poder. ¿Por qué? Primero hay que documentarnos, si ya me dijeron eso, quiénes son los especialistas, quién me puede orientar mejor y sobre todo, quién puede abordaje. ¿Por qué? Porque yo siempre insisto en los tumores benignos que no es necesario, por ejemplo, quitar todo el ovario. ¿Por qué? Pues porque si es un teratoma o si es un quiste endometriósico, con que quites toda la cápsula, aunque se rompa, a lo que mencionaba ahorita el doctor Cortés, eso no se va a diseminar. Simplemente haces el lavado, limpias y puedes dejar hasta la mitad del ovario o más del ovario. Pero es completamente diferente en un cáncer, porque el cáncer, aunque sea un estadio 0 o 1, como menciona el doctor Cortés de esta paciente que no estaba rota la cápsula, hay que retirar ahí sí todo. O sea, tenemos que quitar todo el ovario y todo el órgano genital interno, que son las trompas de falopio y que son el otro ovario contralateral y también el útero. Pero ahí ya tuvimos un diagnóstico, ya no era un diagnóstico definitivo, porque definitivo es cuando ya te dan el resultado de patología, pero ya teníamos el diagnóstico al menos clínico, médico y presuntivo, y por eso el abordaje fue diferente y la incisión de abrir mucho, porque la estética ya no es tan importante. Por aquí lo que necesitamos es hacer una cirugía lo más pulcra posible
que no se rompa este tumor, hacer todos los diagnósticos transoperatorios para ahí mismo, como decía el doctor Cortés, resolver quirúrgicamente y no tener que hacer una segunda intervención. Vean la diferencia de esta pacientita de 70 años que si se hubiera operado en otro lado, le hubieran quitado el tumor de ovario y el útero sin hacer omentectomía, lavado de líquido y ganglios y fueran positivos, su supervivencia era diferente y no hubiera necesitado quimioterapia. En este caso, en esta pacientita, ni siquiera va a ser necesaria una quimioterapia. Entonces, bueno, eso por un lado. Lo segundo, me gustaría que nos dijeras, así a grosso modo rápido, me imagino también, como lo hago yo, por ejemplo, en reproducción, que debe de haber como 3 estadios, no sé, de mujeres de 15 a 25, de 25 a 50 y de 50 o más, en cuanto a los tipos de cáncer y cuáles son los 3 o 4 más frecuentes dependiendo del grupo de edad. Dividimos en mujeres menores de 20 años, que incluye incluso niñas, adolescentes y adultas jóvenes, y las mayores de 20 años. Y en ese grupo de mayores de 20 años sí dividimos a las que aún no han llegado a la menopausia y las posmenopáusicas. Entonces, en el primer grupo de menores de 20 años, los principales tumores son benignos, afortunadamente, como quistes de ovario, etc. Pero son benignos, es lo más importante. Alrededor del 20% son malignos y estos se llaman tumores germinales de ovario, que tienen mucha posibilidad de tratamiento, tanto con cirugía como con quimioterapias. Después de los 20 años, también son frecuentes los tumores germinales, pero empiezan a aumentar en frecuencia los tumores epiteliales, el cáncer epitelial de ovario. Y en las mujeres posmenopáusicas definitivamente son los tumores epiteliales de ovario, que son los más frecuentes. Esos son básicamente 2 tipos de cáncer de ovario: los de mujeres jóvenes, tumores germinales; los de mujeres mayores de 20 años, para no meternos en detalles de quiénes son más mayores que otras, son el cáncer epitelial de ovario. Su tratamiento, por principio, es el mismo. Se hace diagnóstico con cirugía, tratamiento con cirugía, pero la quimioterapia para los 2 tipos va a ser completamente diferente. Me quiero suponer que el cáncer de ovario obviamente tiene más porcentaje de mortalidad que el cáncer mamario, aunque es más frecuente el de mama, ¿no? O sea, es decir, si lo vemos en volumen, pues sí es cierto que hay más pacientes que mueren año con año por cáncer mamario, pero porque es más el cáncer mamario. Pero si tú tienes a 100 mujeres de cáncer mamario y 100 de cáncer de ovario, se mueren más estas 100 pacientes de cáncer de ovario porque es un tumor más agresivo. ¿Qué antecedentes, qué puede hacer que sea más alto el riesgo en una mujer? Llámese la edad, o llámese el sobrepeso, o llámese antecedentes familiares directos, o alguna otra cosa donde ese tipo etario tenga más predisposición a cáncer ovario. Específicamente para el cáncer de ovario, que comparte factores de riesgo con otros cánceres como el cáncer de mama, el cáncer de endometrio, el ser diabético, el ser hipertenso y el tener sobrepeso. Y lo escuchamos en estos más de 2 años de pandemia, en el que los pacientes, las personas que tienen esta combinación de 3 factores, tienen más riesgo de padecer enfermedades graves. Y padecer cáncer de ovario pues no es la excepción. Además, si tiene la paciente un familiar con algún tipo de cáncer ginecológico como cáncer de ovario, cáncer de mama, o incluso si tienen familiares hombres que tienen o tuvieron cáncer de próstata, por ejemplo, pues son candidatas a que se les realice una evaluación aparte antes de que tenga molestias. ¿A qué me refiero con antes de que tenga molestias? El cáncer de ovario para los oncólogos ha sido el coco de los cánceres porque crece tan lento a veces que no da molestias. Y cuando da molestias resulta que la paciente tiene meses o años con un dolor abdominal, que le identifican datos como de colitis o gastritis y se la pasan dándole tratamientos durante meses y resulta que es un cáncer de ovario. Entonces, yo le recomendaría no solo a la paciente, sino a nuestros colegas médicos generales y de otras especialidades, incluso pues, también amigos ginecólogos, que cuando una paciente tiene muchas semanas de dolor abdominal y ya haya dejado de arreglar, que sea posmenopáusica, pues a esa paciente de inmediato
la revisemos y le realicemos un ultrasonido endovaginal, que es el estudio idóneo para tratar de detectar las condiciones de los ovarios. Antes de hacer cualquier otro análisis sanguíneo, marcadores tumorales, es sospechar en una paciente con dolor abdominal clasificado de otra manera, gastritis, colitis, hacerle un ultrasonido endovaginal. Históricamente le han enseñado a la mujer que si tienes dolor en bajo vientre, pélvico, todo se debe al ovario, al útero y las trompas. Y también puede haber de intestino, pero específicamente en este caso, y sí es bien importante, una mujer menopáusica puede tener dolor de ovario, pues en teoría no debería de tener ya molestias porque el ovario ya no está trabajando, entonces tanto el ovario como el útero, digamos que van perdiendo tamaño y se desinflaman, por decirlo así. De tal grado que si una mujer, que esa es la clave que también decía ahorita Carlos, si una mujer menopáusica, después de 3 años de no tener menstruaciones, empieza con un dolor molesto, abdominal, distensión, inflamación, inclusive a veces al comer siente un poco de reflujo o ganas de devolver el estómago y empieza a notar como un crecimiento anormal y dolor más constante, lo primero es un ultrasonido vaginal, yo siempre lo he dicho. Ahora te tengo otra pregunta que me surgió ahorita a la mente, es el cáncer de ovario en relación a, por ejemplo, el cáncer mamario o cervicuterino, ¿ha aumentado de 10 años a la fecha? ¿Tiene mucho que ver el ritmo de vida de la población actual o se ha mantenido estable en las cifras de por cada 1000 pacientes, tanto porcentaje de cáncer ovario? Sí ha aumentado y también comparten esta situación de factores de riesgo con respecto al estilo de vida, es decir, por ejemplo, el momento en el que deciden embarazarse. Cada vez se embarazan a una edad mayor, no quisiera decir una edad avanzada porque nos van a llover a lo mejor reclamos, ¿no? Críticas o reclamos, una edad avanzada. No vamos a entrar en esos detalles, pero el tener pocos hijos o pocos embarazos es un factor de riesgo. Ahí te voy a platicar ahorita un detalle con el tabaquismo. Sí se asocian muchos tipos de cáncer, pero el tabaquismo en cáncer ginecológico, en cáncer de ovario, no está tan claro que sea un factor de riesgo. Incluso en el cáncer de endometrio pareciera que tienen menos posibilidad de cáncer quien fuma, pero no es el único factor. Entonces, todos los otros factores que habíamos comentado y agregamos tener pocos embarazos o ningún embarazo o esperarse a tenerlo después de los 30 años, son factores de riesgo para un cáncer de ovario. Así que recuerden, para finalizar, en CREAFAM está el doctor Carlos Cortés. Cualquier cosa que tengan en cuestión de la mujer, colposcopía para identificar lesiones cervicuterinas, el doctor Cortés, tumores tiroideos, tumores de mama, tumores de ovario principalmente. Siempre nos ayudamos mucho y por eso quería hacer esta plática, porque afortunadamente tuvimos la ventaja de operar a esta pacientita de 70 años de manera conjunta, pero pues yo hago tumores benignos de ovario porque son muchos y hay muchos tumores benignos de ovario que ya hemos puesto algunas pláticas, pero los tumores malignos de ovario casi nadie quiere platicar de ellos, pero es bien importante que la paciente en edades principalmente de 20 a 60, 70, sepan que hay gente especializada sobre eso y lo principal, no se operen si no tienen un médico que tenga la certeza de qué va a ser previo en el transoperatorio y en el posquirúrgico, porque lo más importante es la supervivencia o los años libres de tumor, dependen mucho del cirujano. Entonces, doctor, últimas cosas o comentarios que quieras al respecto pues sobre todo de cáncer de ovario. Si tienen alguna molestia abdominal, un dolor abdominal, no dejen pasar el tiempo esperando a que se resuelva con algún analgésico simple. Mejor acudan a una revisión con su ginecólogo y, de ser posible, les realiza un ultrasonido endovaginal y en algunos casos un ultrasonido pélvico, pero no dejen pasar más de 4 semanas, más de un mes con un dolor que no se resuelve con tratamiento común. Es mejor acudir a consulta. Lo que esta paciente tiene pendiente una revisión de que se haya recuperado de la cirugía, retirarle los puntos, evaluar el reporte definitivo que ya lo comentamos, pero evaluarlo junto con ella y los familiares, y las siguientes consultas de vigilancia serán cada 3 a
4 meses durante los siguientes 2 años, pero al menos durante 5 años debiese estar en vigilancia. Aquí lo más importante es específicamente en tumores cáncer de ovario. El especialista es el doctor Carlos Cortés, está afortunadamente con nosotros en CREAFAM y pueden llamar con él para una consulta. No se trata de ver si está mal o bien lo que le dijeron, se trata de darle una visión diferente o una opinión de un especialista sobre qué haría el doctor Cortés, porque es lo mismo que yo hago con mis pacientes de miomas. Yo no les digo qué le tuvieron que haber hecho o qué le deberían de hacer. Yo les digo, yo haría esto. Y entonces ya de ahí el paciente toma la decisión si se queda con nosotros o no, pero les aseguro y les puedo recomendar al doctor Cortés como una de las mejores opciones en cirugía oncológica, sobre todo en el área ginecológica, y obviamente, pues qué mejor que estar en CREAFAM.